Hoy contenta de estar nuevamente aquí, Natalia. Natalia de Óptima Taylor. Y vamos a hablar de un tema bien caliente, Natalia. Un placer con un saludo a todos los que están oyendo. Bueno, va Natalia, años trabajando con Natalia, pero lo mejor, hemos estado en ese mercado cuando hice ese colapso, cuando el mercado colapsó y es lo que nos recordamos todos. Pero muy bueno, Natalia, el tiempo se nos olvida y hoy estamos empezando a ver nuevos casos de short sale. Estamos viendo que nosotros, nuestra comunidad hispana, necesita nuevamente conocer y recordar que existen ayudas. Y para hoy nosotros vamos a hablar de un tema caliente. ¿Qué es un short sale? ¿Y qué diferencia hay con un foreclosure? Y vamos a mirar esa parte que tiene que ver con el dueño de la propiedad y luego con el comprador. ¿Qué pasa cuando yo tengo una propiedad y puedo verme que voy a ver un foreclosure, a un short sale antes de que mi propiedad se vaya a qué? A un foreclosure. Y lo mismo cuando voy a comprar una propiedad que está en short sale o en foreclosure, Natalia, es nuestro tema. Exacto. Natalia, y empecemos por definir qué es un short sale. Un short sale es lo que llaman una venta corta, que básicamente es cuando una persona va a vender una propiedad y la propiedad, el valor de la casa, o sea, lo que usted puede recibir por la casa es menor de lo que usted debe en la propiedad. Ya sea, por ejemplo, casos que estamos viendo ahora, muchos es por las modificaciones que se hicieron durante el tiempo de COVID, donde tiene la hipoteca y el tiempo que no pagó le ponen una segunda hipoteca. Entonces, esos son los short sales o las ventas cortas que estamos viendo. Entonces, se negocia con el banco de modo que usted pueda vender la propiedad en vez del banco quitarle la casa a un embargo, que es como se llama el proceso legal donde el banco le quita la casa, y sale mejor, o sea, beneficiado, porque obviamente no le sale como que le hicieron un embargo o un foreclosure en su reporte de crédito. O sea que podemos decir que todas esas personas que tienen una propiedad y que hoy me llaman y me dicen, Maribel, quiero vender mi casa porque tengo problemas con esos pagos y la quiero poner y revisamos esos números y estamos por debajo del valor real de esa casa en el mercado, entonces dice, bueno, yo no tengo plata, no puedo seguir pagando mi casa porque definitivamente tengo problemas, no sabemos cuáles son los problemas, tenemos dos préstamos a lo mejor, tenemos un préstamo y una casa que no podemos pagar, cualquiera sea de la dificultad, y miramos esos números y esos números están por debajo y necesitamos vender la casa. Y entonces ahí es cuando estamos hablando. Exacto. Igual también hay personas que o han comprado recientemente, ya sea por motivo de divorcio o separación, que tienen que vender la casa y no hay ese equity o esa ganancia y tienen que hacer lo que llaman la venta corta y se le negocia con el banco. Y Natalia, y siempre han existido los short sale. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida y no sabemos que existe esa herramienta para poder utilizar y vender nuestra propiedad. O sea que cuando tenemos ese problema, que nos estamos divorciando, que tenemos alguna enfermedad que definitivamente no podemos tener esa casa y está por debajo de lo que le debemos a ese banco, podemos utilizar esa herramienta que está disponible ¿para quién? Para todos en el mercado. Exacto. ¿Y qué necesitamos nosotros para aplicar al mercado? Ya dijimos la primera, estar por debajo del valor. Exacto. De lo que definitivamente que se debe igual o básicamente casi lo mismo, de modo que no puede vender porque no tiene los gastos de cierre, que tiene que pagar los gastos de cierre para la venta. Eso está bien justo en la plata para vender la propiedad o un poquito por debajo. Ok, entonces ese sería uno de los requisitos, estar por debajo casi igual y no alcanzo a cubrir esos gastos si no tengo plata. Exacto. Igual, exacto. Y básicamente cada banco es diferente y tiene un proceso donde se solicita y se tramita. Tiene una solicitud básicamente con que tiene que proveer su estado financiero, ya sea de cuenta de banco, verificación de empleo, ese tipo de cosas, y ya se le negocia con el banco para listar la casa al mercado, y también depende mucho de qué tipo de préstamo tiene la persona. Si la persona tiene un FHA, el proceso es bien diferente a un préstamo convencional. Si es FHA, que es lo importante para que las personas sepan, usted puede incluso negociar un precio preaprobado por el banco para usted listar la propiedad. O sea que antes de tener oferta, antes de hacer nada. Buenísimo, porque y eso cuando hablamos nosotros de FHA, sabemos que son esos préstamos que el gobierno asegura. Entonces, recuerde que nosotros pagamos ese seguro de préstamo y eso nos da la ventaja de dejarle saber antes de poner esa casa a la venta, bueno, pasando por esta dificultad, me puede preaprobar para saber exactamente cuál es el precio. Segundo, que nos van a perdonar esa deuda. Y tercero, bueno, salimos al mercado con un préstamo ya y con una casa ya aprobada de ese préstamo que va a salir al mercado, aprobado de que ese préstamo sí nos van a perdonar y ese valor es el que debe tener la casa al mercado. Exacto. Entonces tendríamos que mandar todos esos. Se manda la solicitud al banco, que como le dije incluye la solicitud de sus estados financieros y demás, una carta
de explicación al banco explicándole por qué es que la persona no puede continuar pagando la hipoteca o por qué tiene que ser una venta corta, o sea que no hay ese dinero. Y el banco va a mandar a hacer un appraisal, un avalúo de la propiedad o lo que llama un BPO, un Broker's Price Opinion, donde el banco va a determinar la valorización de la propiedad y ahí se empiezan las negociaciones. Ahora, como les dije, diferente si es FHA o si es convencional, porque como FHA puede hacer todo eso antes de usted listar la casa para la venta. O sea que tiene el precio preaprobado y ya sabe que es un proceso mucho más rápido porque la venta corta a veces puede ser larga. De corta solo el nombre. Sí, es una venta larga. Bueno, y es bueno saber que todas las personas que estén pasando por esta dificultad, que conozcan de que ese short sale lo debe manejar una persona con experiencia. Nosotros los agentes de bienes raíces, realtors, no estamos en capacidad de manejar esos short sale. Nosotros podemos dar ese precio y podemos, como decía Natalia, ayudar a un banco si nos pide aparte sacar ese BPO, que es una opinión de lo que podría ser ese precio, que es lo que nosotros hacemos cuando vamos a poner una propiedad al mercado, hacemos ese estimado. Un estimado es un rango donde debe estar el valor. Es lo mismo para el short sale. Entonces, no estamos en capacidad, pero sí debemos asesorarnos de una persona que tenga experiencia, porque ahí es donde está el éxito de poder vender esa propiedad en ese proceso de short sale. Natalia, y cuando estamos hablando de ese short sale, sabemos, tú dijiste que no es una venta corta, sino es una venta larga. ¿A qué se debe que se tome más tiempo o menos tiempo en eso? El nombre de venta corta es solo porque el banco está aceptando un pago corto de lo que se le debe, un pago menor de lo que se le debe. Venta larga porque es un proceso donde el banco lo tiene que aprobar a usted para hacer la venta de la propiedad y el precio y los términos de ese contrato que tiene. Dependiendo del banco, algunos préstamos unas ventas cortas pueden demorar un mes, tan rápido como un mes que lo aprueben y entonces el mes que cierra el comprador para hacer su préstamo, o hasta 3, 4 meses, 5 meses, dependiendo. Depende mucho de cada caso. Y como le dice Maribel, es sumamente importante el agente de bienes raíces que escogen porque los va a guiar en la transacción. Una venta corta es bastante más complicada y eso le puedo decir, Maribel, llevamos trabajando ventas cortas en el 2005 cuando cayó el mercado. Hicimos muchísimas ventas cortas, o sea, pero cientos de casos de ventas cortas, o sea, que ya tiene experiencia ya trabajando en estos casos de muchos, muchos años. Como usted negocia con los otros agentes es sumamente importante, como usted negocia con el banco es sumamente importante, porque, por ejemplo, hay gastos que los bancos están dispuestos a pagar, hay otros que no. O sea, hay manera de cómo negociar con ese otro agente, para que si yo sé que este gasto no me lo van a aprobar, pues le negocio de esta otra manera para que me permitan el otro caso y uno compense el otro y funcione. Porque también tenemos casos donde cuando ya una persona no está pagando, por ejemplo, la hipoteca, a veces no estamos pagando a la asociación, que es un problema que a veces tenemos, o otros judgments o juicios o gravámenes en contra de la propiedad que hay que recolectarse o negociarlos también para poder vender la propiedad. Bueno, yo siempre digo que la persona que no está pudiendo pagar y que tiene esa dificultad, también debe dar a conocer todo. Y es cuando nosotros recibimos ese listing, ese agreement, ese acuerdo para poner la propiedad a la venta. Es bien importante nosotros conocer toda la información como vendedor. Usted todo nos deje saber si no está pagando no tiene asociación y no le está pagando, si tiene otras deudas que no ha pagado y se pegaron a la casa, que son las que nosotros. Exacto, por eso es que estamos aquí para ayudarles. Si la persona nos comunica las cosas, es más fácil poder ayudarles. Siempre es importante de entrada, cuando llega una venta corta, un short sale, hacer un title search, donde se saca la búsqueda del título para asegurarse qué es lo que hay que negociar o qué hay que tomar en consideración cuando se está negociando ese short sale. Es sumamente importante. Pero también que el cliente sea comunicativo, particularmente porque a cierto tiempo de usted no pagar una hipoteca, el banco sí lo va a llevar a lo que llama empezar el proceso de embargo y le llegan las cartas y las notificaciones de los abogados. Y es sumamente importante saber de eso porque a tiempo se puede resolver, se puede pedir, o sea, que pospongan un postponement of foreclosure, pero si un cliente, a veces me llega el cliente, tengo foreclosure la semana que viene, estamos corriendo contra el reloj. Es bien importante que si usted está teniendo dificultades, ya sea pagando o tiene que vender la casa y dicen no están los números, no me dan, que sí contacte a una persona para que tenga conocimientos para que le pueda asistir. Bueno, y es bien importante ya que tocas eso de que usualmente las personas que entran en ese proceso de short sale, ¿qué pasa? No están pagando la hipoteca, no están haciendo ese pago mensual. Y dependiendo del estado donde estemos, el foreclosure, ¿y qué es el foreclosure? Es el banco va a tomar ese derecho de coger esa propiedad y tomarla para él porque no estamos pagando la propiedad. Entonces, dependiendo del estado donde estemos, va a ser mucho más rápido o va a ser mucho más
más corto ese proceso. Entonces, si hablamos de que usted vendedor siempre va a recibir que, si yo no estoy pagando la casa, como decía Natalia, voy a recibir cartas donde van a hacer unas noticias o una notice que nos deja saber, mire, el proceso de foreclosure ya va a empezar y van a llegar a la carta de los abogados y le van a estar notificando, pero si nosotros nos da susto y además rompemos esas cartas o las guardamos y no informamos, no estamos colaborando. Necesitamos una unión entre quién, entre la gente de bienes raíces, entre el vendedor, que es la punto clave, y la compañía de títulos o la persona que está manejando ese short sale para que lleguemos a un éxito. ¿Qué es el éxito? Conseguir esa aprobación que nos perdone la deuda y poder vender la propiedad. Así que es bien importante que trabajemos juntos, Natalia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hablamos de los estados que estamos ahorita, Maryland y Virginia? Bien diferente. ¿Cuánto sería el tiempo después de que yo recibo esa notice de que me van a mandar mi casa a foreclosure? ¿Cuánto tiempo tengo? En general, en Virginia, usualmente la mayoría de los bancos, a usted no pagar 3 meses, ya lo están refiriendo al abogado. El abogado le manda la primera carta diciendo que recibieron el expediente. De ahí, en adición, el abogado le va a dar, básicamente, le dan lo que llamamos tiene que pagar la deuda completa o le van a poner la fecha de foreclosure. So, de recibir la primera carta a un abogado, en Virginia, como a 2 meses ya tiene fecha de foreclosure. O sea que el proceso total, 4 meses más o menos a 5. En Maryland es mucho más demorado. ¿Por qué? Porque en Maryland el proceso de un foreclosure es un proceso judicial. O sea que en vez de ser un trustee o un abogado que en la corte va a vender la propiedad, tiene que ser un proceso que se hace a través de la corte. Tienen sus ventajas y sus desventajas. Obviamente es más demorado y toma más tiempo en Maryland, pero también obviamente al pedir un postponement de un foreclosure en Maryland es más difícil que lo den, porque, por eso mismo, porque el costo para el abogado o para el banco es mucho más alto. Y es bueno aclararles cuando Natalia habla de eso de posponer el foreclosure. Si yo como vendedor recibo esa carta y yo tengo mi propiedad que ya tiene un contrato, yo debo informar, porque al informar, ¿qué pasa? La persona que está manejando el short sale nos va a ayudar a hablar con ese abogado del foreclosure para posponerlo, decir, mire, tenemos un contrato, estamos trabajando para que nos dé más tiempo y posponerlo. Exacto. Pero si tenemos para que den más tiempo a usted para poder vender la casa y buscar una solución, porque obviamente tanto el banco le beneficia una venta corta como a usted. A usted en el reporte de crédito no le sale como un embargo, que obviamente eso sí le va a incluir para cuando usted quiera comprar otra casa en un futuro. Y para el banco le conviene porque no tiene que hacer el proceso del embargo, que le cuesta un poco más. Por eso que es una relación simbiótica que le ayuda tanto al consumidor, al comprador, al dueño de la casa, como le ayuda al banco. Bueno, y tenemos que decirle también de que cuando empezamos, siempre decimos, cuando tenemos esa carta de aprobación, tenemos que también leerla, mirar. ¿Y qué miramos en esa carta, Natalia, que nos llega? La carta de aprobación del banco es mirar si le van a perdonar o no la deficiencia. La deficiencia quiere decir, si el banco usted le debía $300,000 y el banco va a recibir $200,000, la deficiencia son $100,000. Obviamente, entonces, el banco le va a perdonar o no. Y es lo que usted está buscando, que el banco le perdone la deficiencia y usted ya salga, borró mi cuenta nueva y ya, ¿no? Y siempre les recomendamos que miren con su abogado contable, con su contable, para ver cómo manejan esa pérdida, que para el banco fue una pérdida, para usted fue un perdón, porque definitivamente usted no necesitaba hacer ese foreclosure. Y ahí vamos a ese short sale antes de irse a un foreclosure. Y ojo, la pérdida en un foreclosure es mucho más alta, o sea que también reduce la pérdida. Esa deficiencia la tendría en una venta corta o en un foreclosure. Al hacer una venta corta, la deficiencia será una deficiencia menor, que le conviene a ustedes también y al banco. Ok, entonces puntos fuertes. Primero, si yo tengo mi casa que no puedo pagarla, sea X la razón, hay que buscar, golpear la puerta antes de que se vaya a un foreclosure y me vengan a sacar por eviction. Y ojo, Maribel, otra cosa importante, perdona que te interrumpa, tengo muchos casos que me han medido recientemente, que son los peores, de personas que no están pagando la hipoteca por X, Y, Z razón, situaciones en la vida que es normal, a todo nos pasa, pero tienen ganancia en la propiedad, tienen equity en la propiedad. Entonces, está corriendo contra el tiempo porque el banco hace el banco hace la valorización de la casa. Ellos mandan a hacer una persona, un BPO antes de un embargo, antes de una venta corta. O sea, que ellos saben que si yo vendo esta casa, hay suficiente ganancia. Obviamente, si sobra plata, se supone que se la regrese el banco al dueño de casa, pero lo que le va a llegar a una miseria, si le llega algo. Porque ya están los de todos, los abogados, los abogados, los abogados, que no son baratos, todo lo demás. Verdaderamente, si usted tiene ganancia en la casa, esos casos sí son más delicados, que sí, si usted sabe que tiene dificultad, es de urgencia que usted contacte a un agente que le pueda ayudar.
porque verdaderamente esa es la ganancia de ustedes, esa es la plata suya. Son bien importantes para que usted pueda por lo menos vender y pues ganar su dinero de igual manera. Claro. Entonces ahora, antes de pasar al foreclosure y contar qué es el foreclosure, vamos a irnos al short sale para esas personas que me dicen, Maribel, yo quiero comprar solo casas que estén en short sale porque las ponen bien baratas y quiero comprar esa casa que está económica porque está en short sale. Entonces vámonos para ese lado del comprador. Primero, el comprador debe entender que no es una venta regular. ¿Qué significa? Y hablo como agente de bienes raíces. Si yo veo esa casa que está en 300 y las casas en el área se están vendiendo en 500, no crea que el banco la va a regalar. Para empezar, tenemos que entender cuánto realmente vale esa propiedad en el mercado. Porque esto es un juego, no, esta es mi casa y yo voy a querer comprar una propiedad que realmente yo puse 300, pero la propiedad puede llegar hasta 500. Entonces, ¿qué? Yo como agente de bienes raíces, si trabajo y debo saber en qué área me estoy moviendo, si trabajo para el vendedor, yo voy a querer buscar esa primera oferta para saber cuánto quiere el banco. Pero si trabajo para el que a mí no me interesa el comprador, mi función es ayudar a ese vendedor a que consiga ese valor. Y si lo tengo que hacer rápido porque la casa ya va a irse a un foreclosure, lo voy a hacer y es una estrategia que yo estructuré junto con mi vendedor. Pero si me voy para el lado del comprador y veo que en ese vecindario las casas se están vendiendo a cierto rango, así esa casa esté destruida, seguramente que el banco no me la va a regalar. Entonces, eso es lo primero que como agente de bienes raíces le voy a explicar. No quiere decir que de pronto la saque bien porque la casa no está bien, en unos 450, la saque por menor 430, depende. Pero también debe entender el comprador que es una venta corta, pero de nombre. Va a tomar tiempo. ¿Qué pasa? Que las casas gradualmente van ganando tiempo. Entonces, ¿qué? Van ganando equity. Tiempo es plata. Entonces, ¿qué hacemos? Puede que esa venta tome hoy, la pongamos, empecemos y nos tardemos 6 meses, 8 meses en que aprueben esa venta. Y si necesitamos una propiedad para irnos a vivir pronto y estamos aprobados con un crédito, la carta de aprobación, recuerde que tiene un tiempo. Y si el interés estaba en 6, de pronto mañana va a estar en 7 y de pronto la casa hoy costaba 500 y ya subió a 550 y el banco ya no va a querer 500, sino 550, que es lo que vale. Y me van a llamar y me van a decir, pero Maribel, si esta casa cuando empezamos habían casas mejores en 500 y yo esperé 6 meses y ahora me la quiere vender el banco en 550, 600. Sí, eso puede pasar. Hay que entender que es un proceso largo y dentro de ese proceso pueden pasar muchas cosas. Pueden subir las tasas de interés más o pueden subir las propiedades y los bancos no regalan las casas. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué es lo que vamos a seguir después? Que se vaya a un foreclosure y yo esperé 6, 8 meses y el banco definitivamente remató la casa y ya no es, la va a sacar, pueda que la saque al mercado más barata, pero eso puede pasar. Entonces un comprador cuando ve esa propiedad en el mercado tiene que saber qué es lo que va a ver, porque muchas veces siempre tenemos estrategias los que estamos listando esa propiedad y yo siempre establezco una estrategia para mi comprador y para mi vendedor, porque depende de cada persona qué es lo que está buscando. Natalia, y si tenemos ese comprador que va a comprar ese short sale como abogada, como compañía de títulos, ¿qué miraríamos y qué deben tener cuidado las personas? O sea, como tú bien dijiste, tienes que ver cuáles son las reglas, cuánto tiempo necesitan comprar o mudarse a una casa. Si usted está diciendo, por ejemplo, estoy rentando una casa y me tengo que ir el mes que viene, un short sale no es la propiedad ideal. Como dijo Maribel también, lo que pasa es que la confusión es que en la época de antes, el 2005 o el 2008, sí se podían comprar short sales con una ganancia increíble. Por eso hay muchos inversionistas agarrando las propiedades en venta corta. Pero ahora no, lo que pasa es que en aquella época los bancos necesitaban plata. Estaban y no conocían. Exacto. Ahora no. Ahora los bancos piden full appraised value. O sea que ellos sí mandan a hacer un avalúo, un BPO y quieren lo más cercano a eso. No es que no sea una buena compra, por ejemplo, ahora mismo los que tengo ahora mismo corriendo, los short sales o las ventas cortas que tenemos, son personas que vieron la casa y se enamoraron. Esta es la casa que yo quiero. Entonces están dispuestos a esperar los par de meses que va a demorar el short sale. Depende de la situación de cada persona. Por eso que la comunicación es importante y un agente que escuche lo que usted quiera, porque nuevamente quiero buscar un agente que le escuche y que sepa qué es lo que usted quiere y le pueda ayudar en lo que usted quiere conseguir.
Bueno, y es importante el conocimiento que tengan las personas que están involucradas en este proceso. Yo tengo un ejemplo claro de un caso de una propiedad que tengo en Maryland. Mi cliente vio la propiedad, lo número uno, el agente no hizo el disclosure de que era un short sale. Entonces, cuando la fuimos a ver, no sabíamos que era un short sale. Después nos comentaron que era un short sale, pero no solamente eso. Nos dicen recibieron múltiples ofertas, muchas ofertas y que mandaron todas las ofertas al banco. Eso no funciona así, porque recuerde, como dijimos al principio, yo estoy representando ¿qué? Al comprador. Y dijeron, mandamos todas las ofertas. Los bancos, ¿a Una quién oferta. van a un contrato? Un contrato. ¿Por qué? Porque los bancos pueden perseguir o no aprobar ese short sale. ¿Y quién es responsabilidad de esa deuda? Del dueño de la casa. Entonces el banco no toma decisión, el banco le dice sí, yo no voy a vender. Preséntame la mejor oferta. Sí. Y no siempre la mejor oferta va a ser precio más alto, porque hay bancos, hay inversionistas que pueden decirle, por ejemplo, yo no voy a dar ayuda para el consumidor, para el comprador. Estoy dispuesto a confiar en una oferta un poquito más baja, pero no hay ayuda para un seller credit o ayuda para el comprador. No necesariamente la más alta, pero el banco solo mira una oferta. O sea, por eso comienza Maribel. Hay que ver cuando uno habla con un agente, porque muchas veces los realtors también negocian los short sales, uno sabe si están diciendo la verdad o no están diciendo la verdad o si tenemos experiencia o no tenemos experiencia. Claro, entonces es bien importante que cuando a mí me dicen, Maribel, voy a mandar todas las ofertas, los bancos no toman decisiones. O los que dicen, están aprobados. Están aprobados y cerramos ya. Cerramos ya porque el banco aprobó para una persona con unas condiciones y además ese avalúo o ese BPO que tiene, pues tiene cierto periodo de validez. Y si estoy justo al borde, pues van a tener que hacer otro. Y volvemos otra vez. Si la propiedad ya ha subido de valor, la aprobación ya no sirve. ¿Por qué? Porque la aprobación va a ser por un valor mayor. Entonces hay que entender realmente el proceso y de qué lado estamos y trabajar con personas con conocimiento, que es donde está la diferencia. Así que yo sé que tienen muchas preguntas. Ustedes nos las pueden dejar aquí abajo. Nosotros vamos a colocar toda esta información en nuestras redes para que ustedes puedan preguntarnos, hacerlo. Vamos a hablar ahorita del foreclosure. Entonces, conocer esas diferencias, que es el paso siguiente al short sale. Natalia, ¿qué es un foreclosure? El foreclosure es el proceso legal mediante el cual el banco le quita la posesión de la propiedad a una persona. Obviamente, cuando ustedes compran la casa, el banco registra una hipoteca en la propiedad, donde la hipoteca dice, usted paga, usted se queda. Usted no paga, el banco tiene derecho a hacerle un embargo a la propiedad. Eso es el proceso legal por el cual el banco retoma posesión de la propiedad para ellos venderla y de esa manera sufragar su pérdida y no pagarse la deuda. Bueno, y entonces ya yo mucha gente dice, bueno, yo quiero ir a la corte porque la propiedad la van a rematar y quiero participar de ese proceso. Sí. Nuevamente, los estados son bien diferentes. Maryland y Virginia son bien diferentes. Un comprador sí puede ir en Virginia a los courthouse steps donde hacen los foreclosures. Usualmente los abogados que hacen foreclosure hacen una lista, tienen una lista en el website de los foreclosures que tienen. Obviamente, usted puede llegar a la corte, ya la persona puso la deuda a tiempo o al día o demás y no se da el foreclosure o por X y esa razón se pospone. En Maryland es sumamente diferente por el hecho de que es un proceso judicial. Cuando usted compra una propiedad en un auction, usualmente usted compra un documento de una página, usted va a la corte, da el depósito. Ahora, usted para poder cerrar la compra de esa propiedad tiene un proceso solamente 2 o 3 meses en lo que el juez ratifica esa compra. Durante ese periodo, verifique ese documento de una página, por eso el realtor que es sumamente importante, especialmente en Maryland. Usualmente usted tiene que pagar el interés de la persona que le quitaron la propiedad desde el día que adquieren en ese papel de una página y los 3 meses, o sea que son más o menos 3 meses de la hipoteca de esa persona que le quitaron la casa, que usted tiene que figurar en los números. Por eso que verdaderamente, y eso son más inversionistas, pero es importante usted figurar bien los números para contabilizarlo. Puede ser un muy buen deal, pero tiene que tener conocimiento para que sepan lo que está entrando. Buenísimo, Natalia. Y si yo soy vendedor y bueno, no hice el short sale o por cualquier razón mi casa se fue al foreclosure, ¿cuánto tiempo tengo desde ese momento que remataron la casa para salir? Depende del caso y depende del banco. Muchos bancos hacen lo que llaman cash for keys, que tratan de llegar a un acuerdo con usted para que usted voluntariamente deje la propiedad en lo que llaman broom clean condition, o sea que estés en buenas condiciones, no, básicamente que no como en la época antes que se llevábamos hasta el toilet, no llevábamos hasta el inodoro, o sea, increíble, o destruíamos, mucha gente por coraje destruía las propiedades. Trata de que la propiedad quede en buena condición.
Y a veces le dan un incentivo de $1,000, $2,000, $3,000 para que usted pues y no llegue a un acuerdo con el banco. Pero usualmente de un foreclosure tiene su mes, 2 meses, 2 meses en Virginia. En Maryland, nuevamente como un proceso judicial, usualmente le radican una orden, un motion for possession de la propiedad, que es básicamente llevarlo a corte para que el juez le dé al banco posesión de la propiedad. En Maryland tiene un poquito más de tiempo. Bueno, y vamos a hablar un poquito del vendedor, cómo le afecta tener a esa propiedad definitivamente que se haya vendido en un short sale y ahora que no se pudo vender o no dijo nada y se le fue a foreclosure. Entonces, ¿cómo me afecta en costos? Primero, en cuanto al crédito. En cuanto al crédito, el short sale, en la venta corta es mejor porque le sale como que usted trató de hacer un acuerdo con el banco y dentro de una situación difícil trató de ser lo más responsable posible con el banco. En un foreclosure, que es cuando ya el banco le quita la casa a un embargo, obviamente pues no es lo ideal porque ya sí le sale. El short sale sale como un voluntary y el otro es un involuntary foreclosure. Voluntario versus no. Usted trató de negociar con el banco versus no y el banco le tuvo que retomar la casa. 100% una venta corta es mejor en cuanto a crédito. En cuanto a diferencia de lo que queda de la plata de las deudas, en una venta corta es mucho menos porque el banco puede recuperar más plata en una venta corta de lo que va a recuperar en un foreclosure. Porque ya en un foreclosure usted tiene que tomar cuenta que el banco tiene los gastos legales, después de que son dueños de la casa, los gastos de mantener la propiedad antes de ellos venderla. Y desgraciadamente a veces los bancos, desde que ellos retoman una propiedad hasta que la revenden al mercado, demora. Eso es mucha más pérdida que acarrea la propiedad en una venta, en un foreclosure. La pérdida y lo que le pueden perseguir a usted es mucho más alto. Nuevamente, una venta corta, la idea es negociarle que usted no le persigan por la diferencia. En un foreclosure ya es a discreción del banco. Y he dado cuenta, hablando de ejemplos, he tenido clientes que últimamente les han aparecido deudas que no tenían. Y entonces, a clientes que pasó lo de la crisis, estamos hablando de la crisis inmobiliaria, hasta 10, 12 años atrás, y ahora dicen, bueno, apareció, sí, porque no valía nada de ese casa en ese momento, no valían y no tenían la deuda y la deuda la van revendiendo. Y hoy en el crédito le saben que deben $50,000, $60,000 de deuda de un segundo loan que no tenían o de una pérdida de una casa y dice, pero esa casa, ¿por qué me están cobrando? ¿A qué se debe eso? Bueno, parte porque a veces los bancos lo que hacen es vender la deuda a una compañía de colección, un charge-off company, por dólares. O básicamente le venden los derechos de colección para perseguir a ustedes. Y como tú bien dices, algunas veces no perseguían antes porque no había ganancia en la propiedad. Ahora, sabiendo que hay, pues, y no tienen a veces persigue a la persona. Ahora, todo tiene un límite, pero tiene que ver, cada caso es muy particular para eso. Bueno, y hablando volteándonos al otro lado y al derecho del comprador, cuando es lo mismo para un comprador que compra en short sale, bueno, sabemos que el tiempo para el comprador es larguísimo, o sea que ahí tiene que esperar y tener paciencia para obtener ese deal, esa buena compra, pero veo que la compañía de títulos o el short sale debe saber qué deudas están pegadas a la casa y se hace una examinación del título y yo sé que esa también ambos se van a hacer, pero aquí es como más minucioso, conozco porque he manejado el short sale y sé todas las deudas que están ahí, ¿no? Y cuando compro esa propiedad como comprador en foreclosure, ¿cuál es esa diferencia para el comprador? Bueno, aparte del tiempo, porque el foreclosure ya el banco quitó la propiedad y es un proceso más largo y un poquito más corto que el short sale. Pero cuando recibo ese título y todo, ¿qué es? Para el título, para el comprador es prácticamente lo mismo. O sea, lo que usted verifica es diferente en el sentido de que en un foreclosure usted quiere asegurarse que el banco haya hecho el embargo correctamente, porque obviamente hay un proceso legal para hacerlo y tiene que asegurarse que sí se hizo correctamente. En general, ya los bancos tienen bastante experiencia, que la mayoría están hechos correctamente. Hemos tenido un par de casos donde no y tienen que volver a hacer un foreclosure o tienen que ajustar y volver a la corte y ajustar algunos de los documentos. Pero eso depende, o sea, pero para el propósito del comprador, el título en ambos casos tiene que tener un título limpio de la propiedad. Eso es otra cosa, un buen punto, Maribel, que en un short sale, si hubiera otras deudas anexadas a la propiedad, particularmente asociación y demás, esas asociaciones en un short sale tienen que quedar negociadas y pagadas. Entonces, le conviene comprar al vendedor porque es otro problema que te resuelve en el momento de la venta. En un foreclosure, esas deudas no quedan resueltas. Y en tanto Virginia como en Maryland, que son superlink states, quiere decir que esas deudas no quedan pagadas. Entonces, esas asociaciones o esos acreedores pueden venir en contra de usted por la diferencia. Y las asociaciones tienden así detrás de las personas por la diferencia. Entonces, hay otra cosa más que no tiene que preocuparse en una venta corta y sale limpio de eso ya.
borrón y cuenta nueva. O sea, lo más importante en esto es entender si yo estoy del lado del vendedor, que tengo soluciones antes de llegar a ese foreclosure para buscar que me perdonen esa deuda, buscar que, bueno, la diferencia entre lo que yo tengo que quede debiendo sea menor y que todo quede cubierto, porque en el short sale, como decías, esas deudas quedan. Maribel, para mí es que un cliente que esté teniendo ya sea dificultades o pagando la hipoteca o que sabe que estamos ras y hay alguna situación que amerite posiblemente una venta corta o no poder pagar la hipoteca, que contacte a un agente de bienes raíces lo antes posible. Todo problema en la Viña del Señor tiene solución, no es la muerte. O sea que lo importante es que usted sí contacte a alguien, porque con tiempo se resuelve todo y tiene muchas más alternativas para poder resolverlo. Mientras más tarde, más difícil. Nunca es tarde, porque todo hasta el día antes hemos parado foreclosure, el día antes del foreclosure, pero lo ideal es que vengan con tiempo para poder ayudarles de la mejor manera posible. Y bueno, para el vendedor hay soluciones y para ese comprador entender dónde yo estoy poniendo mi oferta, qué puede pasar. Estoy en un short sale y necesito tiempo, no me puedo desesperar. Y si estoy en un foreclosure, saber que ese foreclosure ya lo reposeyó el banco, que ese contrato que nos va a mandar el banco es unilateral, no lo puedo cambiar. Y si cambio alguna de las cláusulas porque yo las acepté, debo entender. Entonces, aquí se trata de conocimiento. Todo lo que es bienes raíces hay que entender para poder ganar y estar informado. Yo voy bien cuando entiendo, y si no entiende, para eso estamos nosotros, para ayudar a aclarar todas esas dudas en su lenguaje. Así que Natalia, gracias, sé que este es un tema bien extenso y para eso estamos nosotros aquí, para resolver todas esas preguntas. Así que escríbanos si necesitan una cita privada, nosotros vamos a entender todo lo que ustedes están pasando, y si conoce a alguien que está pasando por una dificultad y necesita ayuda, para eso estamos, para que nuestra comunidad esté informada y pueda tomar esa decisión informada. Gracias, Natalia. No, a las órdenes siempre, Maribel.